este momento quiero presentar al pastor, porque él es el que va a estar dirigiendo, el que va a estar predicando, el que va a estar exhortándonos toda esta semana. Así que voy a presentar aquí hoy al pastor José Guevara. Para él es su tiempo. Pastor, Dios nos pueda bendecir y muy bienvenido a nuestra iglesia. Gracias. Y gracias, hermanos, también por estar aquí y saber que van a estar apoyando también en cada una de estos días, de estas noches de la semana. Así que recuerden, gracias, hermano, no vengan solos, pero vengan, ¿ok? Así que esperamos que estén aquí y podamos tener un momento especial de reencuentro con Cristo, de reencuentro con las verdades que Él nos presenta en su palabra. Un saludo de mi esposa también. Quedó con mucha tristeza de no poder venir acá, pero teníamos visitas y tuvo que quedar entonces a atenderles un poquito. Pero su corazón sé que está aquí con ustedes también. Muy bien. Quiero relatarles tal vez un poquito de lo que tal vez a cada uno de nosotros nos ocurre, cada uno de diferente manera, por supuesto. Llegamos a este lugar y tenemos nuestras dificultades al principio para adaptarnos, ¿verdad? Y no es tan fácil abrirse paso en medio de un mundo desconocido, diferente al que normalmente tenemos. Casi todos nosotros pasamos por eso, excepto aquellos que ya nacieron aquí, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Puerto Rico, nosotros llegamos a Puerto Rico, fuimos allá con el propósito de estudiar más, pero pasaron varias cosas y no pudimos iniciar los estudios. Así que, en cambio, Dios abrió la puerta sin que lo estuviéramos esperando ni buscando. Abrió la puerta y el que era el encargado de la extensión de la Universidad de Mayagüez, la Universidad de las Antillas es ahora, antes del Antillean College. Cuando me vio que iba a matricularme, dice, ¿usted es pastor? Digo, sí, soy pastor ordenado. Entonces me dice, entonces no lo puedo matricular, no se matricule. Y le digo, pero ¿por qué? Si yo he venido para estudiar un poquito más. Dice, no se matricule, vaya a ese edificio, dígale que yo lo mandé y pregunte ahí por el pastor fulano de tal. Y él le va a indicar ahí qué va a hacer. Así que vayan. Yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo en eso? Pero está bien, voy a ir. A lo mejor necesito un permiso especial, no sé. Y fui para allá. Y cuando me presento, estaba allí el pastor Félix Ríos, era el presidente de la Asociación Puertorriqueña del Este. Y después de presentarme y decirle pues que me habían enviado ahí, me decía, ¿usted es pastor ordenado? Le digo, sí, soy pastor ordenado. Dice, pues pase adelante. Me atendió en su oficina y después de conversar un poquito me dice, ¿usted tendría interés de quedarse aquí con nosotros trabajando? Le digo, pues, bueno, si se abrió una oportunidad, por supuesto que sí. Así que dice, ok, voy aquí a hacer esto. Y enseguida llamó allá a la Unión, al presidente de la Unión y preguntó por mí, si yo era un pastor y qué sé yo qué. Le dieron las referencias y él dijo, cuando terminó, muy bien, entonces, tenga esta carta y dígale allá a la secretaria que le haga esta carta y la lleva a inmigración para cambiar su estatus a fin de que pueda tener su residencia. Le digo, bueno, lo que menos yo pensaba que íbamos a conseguir acá, está bien. Fuimos allá, pero por alguna razón, hay muchas cosas, pero el tiempo no nos da para eso. El caso es que pasamos 1 año y medio en que el asunto de la residencia estuvo así, en juego. Y la primera cartita que recibimos después de 3 meses fue que no estaba aprobada la residencia. Hermano, yo me sentí terriblemente mal. Entramos legal con la familia aquí, sin ningún problema, con la visa adecuada. Pero no sé qué había pasado.
Después de un tiempo, por supuesto, eso nos hizo a nosotros desanimarnos y para qué les digo, hermanos, yo pensé que se me venía el mundo abajo, porque pues ya yo no tenía el trabajo allá en El Salvador. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero Dios usa a veces a personas diferentes que ni siquiera las tenemos en la iglesia. Y hubo personas que nos animaron y dijeron, pastor, no, vamos a luchar, vamos a buscar. Y cuando me vieron desanimado, dice, pastor, usted confía en Dios, ¿verdad? Usted confía en Dios. Le digo, sí, yo confío en Dios. Bueno, este es el momento de mostrar que confía en Dios. Vamos a seguir adelante. Y no eran de la iglesia. Bueno, consiguieron una abogada, nos ayudó y se descubrió cuál era el problema, si habían llenado mal unos papeles y alguna información no se puso como debió ponerse, como era. Y entonces eso hizo que nos devolvieran la petición negándola. Pero cuando se presentó finalmente ante el juez, la abogada presentó con claridad lo que había sido la equivocación y el señor que había dicho que no nos podían dar la residencia, el entrevistador, tuvo que admitir que él había fabricado un caso en su mente basado en una información que se había equivocado. Pero mis hermanos, lo cierto es que a veces nosotros ponemos la confianza en los hombres, creyendo, bueno, esta persona es la que me va a ayudar. Pero la confianza siempre debe estar puesta en Jesús, en Dios. Él es el que puede abrir montañas. Él es el que abre el mar. Deberíamos a esta altura haber aprendido, haber entendido que cuando nuestra fe descansa en Dios, aun cuando a veces pasemos como José por la cisterna donde lo metieron, Dios tiene un plan para ayudarnos a salir adelante. Y finalmente todo se aclaró y Dios nos dio la bendición de quedarnos en este lugar, aunque no era ese el plan que traíamos. Allá en Puerto Rico estuvimos, después nos llamaron para acá, para Chicago, y así comenzamos nuestro servicio en este lugar. Dios tiene planes para nosotros. Pero a veces nosotros ponemos la confianza en los hombres. Es interesante cómo mucha gente aquí, en Estados Unidos especialmente, aunque en nuestros países no es muy diferente, ponen su confianza en un político. Y dicen, yo voy a votar por este candidato porque este sí. Y veo gente que va casa por casa haciendo propaganda para un político. Y cómo se entregan y cómo discuten y cómo pelean y cómo defienden lo que ellos consideran que es la persona que los va a librar de todos los problemas aquí en el país. Qué triste, ¿no es cierto? Y qué triste todavía más cuando habemos cristianos que ponemos la confianza en los seres humanos y queremos utilizar los asuntos de política para ver si podemos conseguir algunas cosas nosotros. Confiemos en Dios y creo que lo que nosotros vamos a leer en esta mañana nos ayuda a recordar por qué debemos confiar en ese Dios que ha prometido estar siempre a nuestro lado. Abran sus Biblias en el libro Evangelio según San Juan, capítulo 21, y notemos ahí lo que Dios nos dice a través de esta narración, de esta historia. ¿Cuántos discípulos se encontraban en este momento allí en Galilea? 7 discípulos, ¿sí? 7 discípulos se encontraban allí en Galilea. ¿Por qué estaban juntos en Galilea después de que Cristo había muerto? Unos días después de que Cristo había muerto. ¿Por qué estaban ellos allí en Galilea? Bueno, parece que estaban esperando una promesa que una de las mujeres que seguían a Jesús les había dicho que Jesús les pidió que fueran a Galilea para reunirse con ellos allí. Una promesa, una cita. Yo voy a estar allí.
Y ellos creyeron. Estaban reunidos. Pero aparentemente no llegó Jesús en el momento que ellos esperaban que llegara, a la hora que ellos creían que debía llegar. Y parece que se prolongó un poquito más la estadía de ellos en ese lugar, o las horas que estaban esperando. Y cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido, miren cómo presenta la Biblia ese momento cuando estaban todos juntos. Recuerden, los discípulos habían puesto su confianza en Jesús. Ellos creían que era el Mesías. Creían, como todos los judíos, que él iba a darles la grandeza nacional. Y ellos pensaban que iban a formar parte del nuevo gabinete presidencial. Y que ellos iban a tener cada uno una parte importante. Así que sin duda ellos se sentían orgullosos de formar parte del reinado nuevo del Mesías. Un reinado aquí en la tierra, material, físico. De momento, Pedro, cuando vio que las cosas estaban atrasadas aparentemente, según su entendimiento, dijo una palabra. ¿Qué dijo? Me voy a pescar. A pescar me voy. Y cuando los discípulos escucharon eso, todos dijeron, vamos contigo. Vamos contigo. Ahora piensen por un momentito. ¿Qué estaban diciendo los discípulos al tomar esa decisión? Nos vamos a pescar. ¿Qué creen ustedes que estaba ocurriendo en la mente de los discípulos? ¿Estarían frustrados? ¿Creen ustedes que estaban frustrados? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Estaban frustrados, sí o no? Sí. Habían tenido la confianza, imagínense, un día esperando, ahora se va a proclamar rey. Jesús entró cumpliendo la profecía en un pollino y todos en Jerusalén lo recibieron como el Mesías, como el rey. Y cuando ellos pensaban que iban a estar en una oficina sentados, dirigiendo un ministerio del país, tal vez el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, el de la Vivienda. ¿Quién sabe qué esperaba cada uno de ellos recibir? Se les viene abajo todo. Cristo Jesús es crucificado y ellos tuvieron que salir a esconderse. Todo se les había venido abajo. Cuando ellos estaban allí en Galilea y Jesús no llegó cuando creían ellos que debería llegar, entonces se frustraron más. Quizás se desesperaron. Es posiblemente que el desánimo llenó completamente sus corazones. Y mis hermanos, déjenme decirles que el desánimo es un arma fuerte que el enemigo utiliza para hacernos sentir que ya no vale la pena seguir adelante. El desánimo es de las armas que le da mayor efectividad al enemigo para echarnos atrás de nuestra gran esperanza de encontrarnos con Jesús. A pescar me voy. Y como una pólvora se regó ese pensamiento en medio de todos los discípulos y todos dijeron, nos vamos contigo. A pescar me voy. Era decir que lo que habían vivido era mentira. Había sido ilusión. Que lo que habían creído y habían escuchado de los labios de Jesús no era más que palabras vacías, otro engañador, otro mentiroso. Y se vino abajo todas sus esperanzas. A pescar me voy. Significaba que ellos dejaban atrás todas sus esperanzas y volvían a su trabajo anterior, al pasado. ¿Te has sentido alguna vez de esa manera, mi amigo, mi hermano?
tan desanimado, tan desesperado, que ya tienes deseo de tirar la toalla, como dicen los boxeadores, cuando ya no aguantan más? Tal vez estás ya cansado de escuchar: Jesús viene, Jesús viene. Y estás esperándolo y no llega cuando tú crees que debería llegar. ¿Será que en algún momento de tu vida, o estás pasando en este momento tal vez, donde tu matrimonio ya no parece funcionar? ¿Se viene abajo? ¿Y ya no crees que vale la pena luchar? ¿Está todo deshecho? ¿No hay nada que puedas hacer? ¿Estás llegando tal vez al punto en que has perdido aparentemente para siempre un hijo y ya no crees que puedas lograr sacarlo de la condición donde se encuentra? No sé lo que tú estás pasando, pero a lo mejor estás en esa condición. Y cuando alguien te invita a volver a lo de antes, qué fácil se hace, ¿no es cierto? Yo me voy también contigo. ¿Te ha saltado en algún momento esa sensación de creer que estás creyendo un mensaje que no tiene futuro? ¿Cristo viene y no viene? Espera un momento. Antes de que te vayas a pescar, antes de que te regreses a tu vida pasada, lee lo que ocurrió en este suceso, en esta historia, porque tiene una enseñanza especial para cada uno de nosotros. Dice las Sagradas Escrituras que esa noche no pescaron nada. No pescaron nada. Trabajaron arduamente, o quizás no trabajaron. A mí me parece que cuando estaban allá en el mar tratando de pescar, empezaban a recordar todo lo que habían vivido con Cristo. Y por estar hablando, conversando y reviviendo todas las palabras de Jesús, y de momento volvía el desánimo, pero no fue así. Nosotros esperábamos esto. Se olvidaban de las como atarrayas que habían tirado, de las redes, porque no creo que estaban pescando con un anzuelito, ¿verdad? Se olvidaban de las redes y los peces de alguna manera se escapaban. Yo no sé lo que pasó. El caso es que la Biblia dice: no pescaron nada. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Sabes? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando realmente decimos que no vale la pena seguir, entonces nos damos cuenta que este mundo no tiene nada para ofrecernos. Todo es pasajero, todo es efímero, todo deja de tener sentido. Y algo más, cuando tú te alejas de Cristo, cuando dejas de tener tu fe, tu seguridad en Él, y te vas a lo que antes eras, una de dos: o te vuelves peor de lo que eras antes, o no puedes estar allí y no disfrutas nada, te sientes miserable, te sientes sucio, te sientes sin esperanza. Lejos de Cristo, el mundo no tiene nada para ofrecernos. Nada más que esperar la muerte. Un vacío, la finalización de todas las esperanzas. Pero cuando ellos venían regresando a la orilla, porque ¿saben? Dice la Biblia que ellos regresaban del mar adentro, se pescaba más hacia adentro del mar, y cuando regresaban a la orilla, ahí estaba todo y no traían
nada. Había viento, el mar con su ruido incesante de ir y venir, pero no traían nada. Cuando llegaron a la orilla, porque siempre se llega a la orilla, ¿sabes? No importa que hayas estado en el mar donde promete abundancia. No importa cuántos amigos allá afuera tengas. No importa cuánto dinero, cuántas cosas hayas acumulado, cuán bien te haya ido en los negocios o en tu trabajo. No importa. Siempre hay una orilla. Siempre se llega a la orilla. Y en esa orilla lo que hay es desesperanza, desilusión y al final la muerte. Tarde o temprano todos vamos a llegar a nuestra orilla. Pero algo ocurrió. Vean lo que dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 21, ¿recuerdan? Vamos al versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Creen ustedes que Jesús llegó hasta ese momento? Cuando ellos estaban en el mar, ¿sabía Jesús que estaban en el mar? ¿Los miraba Jesús mientras estaban en el mar? ¿Estuvo pendiente de ellos mientras estaban en el mar? ¿O se había Jesús olvidado completamente de ellos? Ellos no lo veían. Ellos no sabían que Jesús los observaba, pero Él estaba allí. Todo el tiempo, Él, Jesús, ha estado allí. Aun cuando tú tienes abundancia de cosas, o aun cuando estás llegando a la orilla, aun cuando tengas por delante promesas y esperanzas, tengas abundancia o no tengas nada, Cristo está allí y Él te observa y Él sabe lo que tú realmente necesitas y Él tiene, es lo mejor, lo que tú necesitas. Cuando estaban llegando ellos en el amanecer, Jesús se dejó ver, yo diría, en la playa. Jesús se dejó ver, pero nunca, nunca, nunca los había abandonado. Nunca los dejó. Todo el tiempo Él ha estado allí. ¿Cómo te sientes tú en este momento? ¿Qué etapa de tu vida estás viviendo? No importa cuál sea la etapa donde estés. No importa cuán grande sea tu desánimo, ¿sabes una cosa? Jesús está allí. Él nunca prometió que no íbamos a tener dificultades ni problemas. Él dijo, cuando pasen por las aguas, cuando pasen por el fuego, yo estaré contigo. Y Cristo cumple su promesa, mi hermano. Cumple su promesa. Su fuerza, su ánimo, su poder está al lado tuyo para ayudarte. No importa cómo te sientas ahora. Si tú llegaste aquí desanimado, si llegaste aquí tal vez desesperado, intranquilo, con temores, con inseguridades, por favor, mira a la orilla. En la orilla, ¿sabes? Siempre Jesús se deja ver. Porque cuando toda oportunidad nos falla, Cristo Jesús aún está allí. Y lo mejor, vean ustedes lo que dice el versículo 5. Ellos no sabían que era Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús cuando los vio llegar derrotados, desanimados, sin nada a la orilla? ¿Qué hizo Jesús? Miren qué interesante. Jesús les habló. Yo creo que Jesús te está hablando aquí, hoy también. Jesús habló.
Y habló de tal manera, yo estoy seguro que fue a gritos, para que ellos escucharan su voz en medio de los ruidos del mar, en medio del viento que soplaba, en medio de lo que del desánimo que ellos tenían, y en medio de todas las circunstancias que estaban pasando. Cristo deseaba que ellos escucharan su voz, y estoy seguro que habló fuerte para que escucharan por encima de todos los demás ruidos, porque hay ruidos, muchos ruidos en el mar. Hay muchos ruidos en el mundo que demandan tu atención. Hay muchos ruidos que exigen que tú les des todo tu interés, que les prestes tiempo. Puede ser el ruido de la televisión, puede ser el ruido del teléfono, cualquier ruido, no sé. El ruido que tienes de querer triunfar, de tener cosas y cosas y cosas para sentirte seguro. No sé cuál es el ruido que hay en tu vida, pero Cristo tiene una voz más potente que cualquier otro ruido. Y si tú alistas tu oído para escuchar, escucharás su voz. Jesús levantó su voz. ¿Y qué palabras las que les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Cómo los llamó? Hijitos. Es una expresión que puede también usarse diciendo, mis muchachitos, mis muchachos. ¿Muchachos? Ninguno de los discípulos ya era un muchacho, ¿no es cierto? Pero una expresión ¿de qué? De amor, de cariño, de decirles, aquí está la solución de sus problemas. Hijitos, hijitos. Ahora, ¿qué más les dijo Jesús? Les hizo una pregunta. Les hizo una pregunta. ¿Sabría Jesús que ellos no traían nada? Parece entonces una pregunta hiriente, ¿verdad? Como que para golpearlos más. ¿Sería ese el propósito de Cristo? No. Las preguntas de Cristo, todas tienen un propósito. A veces parecen ilógicas. A veces parecen contradictorias. A veces no parecen tener sentido. Hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Pero yo creo que Jesús les preguntó para que ellos reflexionaran y entendieran que sin Él, nada, absolutamente nada, llena nuestro vacío interior. No hay nada, mi querido hermano, mi querido amigo, que pueda llenar tu necesidad de cosas, de triunfos o de lo que sea que tú sientas necesidad. En realidad, tu vacío es de Cristo Jesús. Y solo Él puede llenarlo. Y solo su voz puede darte seguridad. Cristo quería que ellos reflexionaran y se dieran cuenta que fuera de Él no hay ninguna esperanza en este mundo. Hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? La respuesta era clara, categórica, seca. No. No. Pero Cristo no solamente les hace la pregunta para que se sientan peor de lo que estaban en ese momento. No, Cristo les hace ver que si pueden verlo a Él, contemplarlo a Él, entender que Él está allí, entonces habrá una diferencia. Y Jesús les dice, echen la red a la derecha. Echen la red a la derecha y allí van a encontrar.
Ahora, yo no soy pescador, no sé si alguno de ustedes aquí sabe el asunto de pescar, pero algunos dicen, oh, qué bien, hermano. Algunos dicen que si usted quiere pescar algo bueno, lo agarra ahí en la orilla. ¿Ah? Si usted quiere pescar un buen pescado de calidad, ¿no es cierto? Debe irse adentro. Pero Jesús les dice, echen la red a la derecha. Ya estaban llegando ¿a dónde? A la orilla. Estaban llegando a la orilla. ¿Qué podían conseguir ahí si no habían hallado allá en alta mar? Oh, pero es que el mandato de Cristo, la voz de Cristo, es poderosa. La voz de Cristo es la misma voz que dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Y Jesús les dice, echen la red a la derecha. Ahora, vean ustedes lo que ellos contestaron. Dice simplemente, no, lo que ellos hicieron, dice simplemente la echaron. ¿Y qué pasó? Era mucho lo que agarraron, que no aguantaban a sacarlas. Las redes parecían estar a punto de romperse por la gran cantidad de peces. Y entonces un discípulo, Juan, quitó su vista de los peces, la puso en la orilla y en la orilla vio al que había dado la orden y lo conoció. Y cuando lo conoció, ¿qué dijo? Es Jesús. Pedro es el Señor el que está allá en la orilla. Y cuando Pedro escuchó Jesús, Pedro, me gusta la reacción de Pedro. Los otros se quedaron preocupados por sacar los peces, porque no se les perdiera la fuente de sus ingresos. Pero Pedro que no le importaba eso. Apenas escuchó que era Jesús. Dice, se colocó su ropa de encima su manto y se tiró enseguida al agua. Claro, ya estaban cerca en la orilla, pero todavía había agua. Y él se tiró al agua y fue para encontrarse con Jesús. Entonces, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. ¿Estarías dispuesto tú a hacer lo mismo? Al saber que Cristo está ahí, ¿estarías dispuesto a ir? Ahora tengamos cuidado porque el enemigo en este último tiempo dice que va a hacer un engaño, ¿verdad? Y van a decir, miren, ahí está el Cristo. Pero Jesús dijo, no vayan, no vayan, no crean, porque no va a ser así su segunda venida. No va a estar aquí en la televisión o haciendo sanidades por aquí, por allá. Cuidado. Pero Cristo ahora te está llamando. Puede ser que tú no lo veas, pero su voz está haciéndote la invitación también para que puedas llegar a Él, para que acudas a Él y permitas que llene el vacío de tu vida. Así que Pedro se lanzó al agua y fue a donde estaba Cristo Jesús. Y dice la Biblia que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando los peces. Hermano, ¿Dios no quiere que tú seas pobre? ¿O sí? No, a veces somos pobres porque nosotros mismos decidimos ser pobres. Pobres en riqueza material y pobres sobre todo en la riqueza espiritual. Cuando no creemos lo que Dios dice, cuando no reaccionamos como los discípulos, hagan esto. ¿Y qué hicieron ellos?
sin pensarlo, estamos en la orilla, sin poner objeciones, sin empezar a razonar. Simplemente era una orden de Cristo, era una orden del Dios mismo. Y cuando Dios habla, la naturaleza le obedece, excepto el hombre. Pero cuando aprendamos a obedecer, que si Dios dice, denme esto a mí, la ofrenda, el diezmo, denlo realmente, ustedes verán las bendiciones de Dios. Y por favor, hermanos, no pensemos en bendiciones solamente económicamente, que ese es nuestro grave error. La bendición no solamente está en el aspecto económico, aunque va a haber lo necesario, lo suficiente para cubrir lo necesario. Y Dios dice, hasta que sobre, y tú vas a poder incluso compartir con otros de lo que Dios te da. Pero tienes que creer. Tienes que obedecer lo que Dios dice y obedecerlo con alegría, sin titubeos, sin tratar de racionalizarlo primero en tu mente. Echen la red a la derecha. Dios no quiere que tú estés pobre, pero Él quiere que entiendas que solo cuando escuches su voz y atiendas su llamado, tus necesidades estarán cubiertas. Tus necesidades estarán cubiertas y te quedará para compartir con otros cuando lo hagas con amor, con sinceridad. Así que ahí estaban los discípulos, viendo de nuevo el milagro que observaron al principio de su llamado. ¿Por qué Jesús los llamó a Galilea? Porque allí debían recordar lo que el Señor había hecho por ellos. No olvidarse. Oh, cuántas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por olvidarnos cómo nos condujo en el pasado, cómo nos liberó en el pasado, cómo nos ayudó en el pasado. Ahora estamos indecisos, faltos de fe y a veces dudamos, no obedecemos lo que Dios nos pide. Pero lo que más me llama la atención de este relato, mis hermanos, es que dice en el versículo 9, al descender a tierra, ¿qué vieron? Vieron brasas, ya estaba un fuego encendido. Y un pez encima de ellas. ¿Y qué más? Y pan. ¿Tienen algo de comer? ¿Cuál fue la respuesta? No. Pero Cristo ya tenía preparada la comida para ellos. Querido hermano, querido amigo, cuando tú entiendes que el que te habla es Jesús, cuando estás dispuesto a escuchar su voz por encima de los otros ruidos y a creer y a obedecer, a actuar de acuerdo con tu creencia en Él, tú verás que siempre, siempre tus necesidades ya están cubiertas. El creador de cielo y tierra ya tenía lista una comida. ¡Qué Dios maravilloso el que tenemos! ¡Qué personaje tan especial! No hay uno sobre la tierra que pueda hacer cosa semejante. ¿De dónde lo sacó el pez? ¿De dónde el pan? Simplemente porque Él es el creador. Y al lado de Jesús nunca, nunca faltará lo necesario para la vida. Él ya tiene preparada comida. Ustedes saben que entre los hispanos, ¿verdad? Siempre hay comida en las reuniones, ¿no? No puede faltar la comida, porque eso es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Tenemos que comer. Y es que necesitamos comer. Cristo sabe que necesitamos comer.
Cristo sabe que necesitamos el dinero, el trabajo. Cristo lo sabe, pero no pongas tu confianza en el trabajo. No pongas tu confianza en el dinero. No pongas tu confianza en lo que tienes guardado en el banco o allá en el storage. Pon tu confianza en Cristo Jesús y jamás serás chasqueado, porque Él siempre tiene una comida preparada para ti. Es más, la Biblia dice que Jesús está preparando ya un banquete para recibirnos en una mesa especial donde el Señor Jesús mismo estará sirviéndonos a nosotros, donde Él promete darnos la bienvenida, donde Él promete que ya no habrá más muerte, ni temor, ni dolor, ni nada. Pero hay que escuchar primero la voz de Jesús. Hay que aprender a confiar en su palabra. Aunque parezca que estamos en la orilla, aunque parezca que donde nos encontramos no hay nada que podamos hacer, Cristo, el dador de la vida, el autor de la creación, tiene ya preparado para ti un banquete completo. ¿Puedes confiar? ¿Puedes creer? Al que cree, se le dijo a Marta, todo lo es posible. Y verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Ese es el Dios que yo quiero que conozcas esta semana. Ese es el Jesús que yo deseo que llegue a sonar su voz en tus oídos de tal manera, tan claramente, que estés dispuesto a obedecer su voz. Y recuerda, ya Él tiene un plan para tu vida. No importa si estás llegando a la orilla, Él es experto en ayudarnos a salir de la orilla. Él tiene ya un plan para tu vida. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que puedes conocer y a quien puedes seguir. Quizás en este momento, mientras cantamos el último himno, y allí donde te encuentres en tu asiento, mientras tu voz y tu boca se abre para alabar al Señor, para recordar su maravilloso amor por ti, ora en tu mente y dile, Señor, ayúdame a escuchar tu voz por encima de los ruidos de este mundo. Permíteme hacer lo que tú dices, seguir lo que tú pides, porque contigo no hará falta nada. ¿Lo creemos así? Cantemos este último himno. ¿El número? 396. 396. Oh, qué Salvador es Jesús el Señor. Bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad. Y además, dice él, su bondad. No. Porque Salvador es Jesús el Señor.
¿Puedes confiar en Jesús? Él es la roca. Él es la seguridad. ¿Cuál es tu momento por el que atraviesas ahora? No importa. No importa si tú crees que estás llegando a la orilla. Jesús tiene para ti la salida, la solución. ¿Puedes creerlo? Entonces obedece su voz. Sigue lo que Él dice. Y finalmente encontrarás abundancia, paz, seguridad para tu vida. Oremos, Señor. Gracias esta mañana por estar con nosotros, por hablarnos en tu palabra, por darnos la certeza de que solo en ti hay fuerza, seguridad, paz, vida eterna. Te suplicamos que desde este momento tomes lo que ha de ser dicho desde este lugar, que sean tus palabras. Y las personas que lleguen, Señor, que tú traigas, sean las que necesitan escuchar este mensaje para encontrar en ti la fuerza que su debilidad necesita. Quédate con nosotros, danos tu paz. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias al pastor por este precioso mensaje en esta mañana. Así que si quieres seguir disfrutando invitaciones a qué horas, a las 4 de la tarde, invite a su amigo, sabemos que cuando salga de este lugar no va a salir lo mismo. Invitemos, hermanos, invitemos. Queremos que esta semana sea una semana de bendición, no únicamente para nosotros, sino para todas aquellas personas que vengan a acompañarnos. Bendiciones para todos. Les esperamos a las 4 de la tarde. Y por favor, los conquistadores, a las 2 de la tarde. Hoy, 2 de la tarde, los conquistadores. Dios les bendiga.